Definitivamente, desde mi perspectiva, las relaciones son la parte más retante de nuestra experiencia en esta tierra, pero lo que las puede volver imposibles, en realidad de vivirlas, es vivir en una fantasía dentro de ellas, es no vivir en la realidad dentro de las relaciones o fuera de ellas. Y nos pasa a muchos más de lo que creemos. Veamos de qué se trata el tema de hoy. ¿Recuerdas? El otro día estaba hablando con una amiga de cómo nos encantaba jugar a la casita. Y entonces sacábamos, pues a mí me pasaba, sacábamos las cobijas, las almohadas y yo me montaba tu qué edificio, tu hotel de 8 estrellas en mi propia casa. Y esa propia casa me imaginaba pues que era el super palacio. Y también hacía la cocinita y hacía la sala de estar y me imaginaba en mi palacio de cobijas. Cuando somos niños, esta fantasía puede ser algo muy bonito, porque en realidad nos permite desarrollar nuestra imaginación, ¿no? Sin embargo, también la infancia, desde mi perspectiva y a partir de todo lo que desde psicología, espiritualidad y filosofía he estudiado, es la etapa más desempoderante que vivimos. Claro, porque estás condicionado a reaccionar frente a lo que no esperas de tus padres o de las personas que te rodean, porque estás condicionado a actuar de ciertas formas que no son auténticas, porque inclusive estás luchando por tu propia supervivencia. Entonces podría pasar, por ejemplo, que el niño que cree que su perrito se convierte en su dragón, desarrolle esto como una fantasía que lo haga sentir mejor. O como yo, que me imaginaba en esa casa preciosa a pesar de toda la violencia que estaba viviendo en mi familia. O como muchos niños. Y cuando estás niño, está perfecto porque es un mecanismo de defensa o es un mecanismo para desarrollar la fantasía. Lo que sucede es que cuando entramos en la adultez se vuelve muchísimo más peligroso. ¿Por qué se vuelve tan peligroso? Porque no te estás dando cuenta que en la mayoría de las situaciones estás viviendo en un overlay o un filtro, como el que nos ponen ahora en las redes sociales, que se terminó convirtiendo en tu realidad. Hablemos hoy de ese filtro. Entonces, claro, si cuando tú eras niño, debido a las defensas que desarrollaste, empezaste a crear un filtro de fantasía, un filtro en el que tenías que sostenerte, un filtro en el que tenías que actuar de ciertas formas para ser querido, en el que tenías que dar para ser querido, es muy posible que no te des cuenta que es un factor inconsciente, pero es muy probable que puede que estés viviendo de mecanismos inconscientes dentro de tus relaciones. Cuando eras niño empezaste a vivir esa fantasía y a crear esa fantasía porque fue tu forma de defensa. Y tengo acá 3 niños a mi alrededor. Esto hay varios libros que me gustaría recomendarte y también me gustaría recomendarte mucho el video que hice sobre enmeshment trauma o trauma de enmarañamiento, en el que como nuestro mecanismo de defensa desarrollamos una forma en la que no podíamos diferenciarnos de nuestra familia y por eso desarrollamos unos mecanismos de defensa que se convirtieron en automáticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya estamos en las relaciones sexoafectivas especialmente, porque son las que se convierten en el espejo más fuerte, pero también sucede en los trabajos, no nos damos cuenta que hemos vivido inclusive varias relaciones en las que estamos actuando con base en ese filtro, con base en ese overlay. Nos creamos la fantasía del príncipe que nos va a resolver todas nuestras necesidades emocionales y nos pintamos la fantasía a través, digamos, como si fuéramos el director de una película. Entonces, dentro de nuestra cabeza nos imaginamos al Ken de cierto aspecto físico, con ciertas características, y tenemos en nuestra cabeza que queremos manifestar a ese Ken o a esa Barbie, lo cual no es ni incorrecto ni correcto. Lo que sucede es que la mayoría de las veces tú te estás imaginando que esa persona existe cuando en realidad no existe, o estás proyectando esas necesidades emocionales en esta persona cuando puede que estés completamente viviendo en una fantasía. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta de esto? En la mayoría de relaciones siempre estamos viendo al principio de las relaciones ciertos red flags, pero como es tan fácil al principio obviarlas, porque claro, desde niño creaste esta fantasía. Entonces te imaginaste al qué, a la Barbie, super mamacita, deliciosa, super papacito, como sea. Perfecto.
Lo que sucede es que cuando ya estás en la realidad, te es muy difícil diferenciar de qué es lo real y qué es tu fantasía. Y lo real no tiene que ver nada con la interpretación de nuestra cabeza. Lo real es lo que está pasando independientemente de las interpretaciones que nosotros hacemos, más allá de lo que tú estás proyectando o te estás imaginando de esta persona con base en el filtro que tienes de la persona ideal que te imaginas. Entonces imagínate que te estás, de nuevo, estás proyectando y estás pensando que quieres atraer un hombre de ciertas características, con ciertos estudios, con cierto nivel socioeconómico. Todo esto porque esa fue la defensa que tú desarrollaste porque creías que esa persona te iba a salvar de la pena que viviste cuando eras niño o cuando eras niña. O tal vez puede ser inclusive inconscientemente una proyección de las cualidades que veías en tu papá y en tu mamá y al mismo tiempo lo que tú no pudiste resolver o las necesidades emocionales que no pudiste resolver desde niño o desde niña. En la realidad, ¿qué termina pasando en nuestras relaciones? Veamos los red flags o las banderillas rojas al principio de la relación, porque todavía creemos que es mucho más creíble o estamos viviendo más en el potencial de la persona que en la persona real que se nos está presentando en la vida real. Y eso no nos pasa solamente a nosotros. Usualmente cuando nosotros estamos viviendo un overlay o un filtro, es decir, estamos viendo el filtro de la otra persona, también nosotros mismos estamos creando un filtro para poder suplir el filtro que la otra persona tiene. O sea, la persona tiene unas gafas rojas, yo tengo unas gafas rosadas y entonces yo me quiero convertir en la persona que es apta para las gafas de esa persona y quiero que esa persona sea apta para mis gafas. Entonces estamos en relaciones cero auténticas intentando llenar las expectativas del otro y ninguno de los dos permitiéndonos ser realmente auténticos con todas nuestras cajitas emocionales y con todas las cualidades que tenemos porque todavía queremos o seguimos buscando que la otra persona resuelva nuestras necesidades emocionales. Hay un libro muy interesante que me estoy leyendo sobre esto que se llama The Fantasy Bond, el lazo o sí, la unión de fantasía en las que vivo mi fantasía, la otra persona vive su fantasía y a modo de querer medio supliendo, medio corregulando nuestras necesidades emocionales, sigo viviendo en un infierno dentro de mi relación porque creo que la otra persona me va a salvar y entonces medio me mantengo en un sufrimiento latente toda la vida, a pesar de que realmente llevo sin ser feliz casi toda la relación porque no solamente no estoy siendo auténtica, sino que tampoco le estoy permitiendo a la otra persona ser completamente auténtica en la realidad, en lo que realmente estábamos viviendo. Y no sé por qué nos cuesta tanto a los humanos ahora comprender la realidad, que la realidad no tiene que ver nada de nuevo con lo que estamos interpretando. La realidad es lo que está pasando realmente. Es decir, por ejemplo, si tú te quiero invitar a hacer este ejercicio que te va a ayudar, sobre todo porque creo que el ejercicio más importante en la limerencia, en cuando tenemos smashment trauma, en cuando tenemos un apego ansioso, es que todo el tiempo estamos imaginando y proyectando una persona de fantasía, el Ken de la película, pero no estamos viendo la realidad. Así que nuestro ejercicio no tiene que ver ni siquiera con el Ken de la película, tiene que ver con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Si tú te puedes hacer este ejercicio, que es de sentarte en silencio e imaginarte como un director de una película aparte, mirar de forma objetiva lo que está sucediendo sin poner ningún tipo de interpretación con relación a ello. Y si, por ejemplo, una amiga te contara su experiencia de vida específicamente y pudieras observarla como alguien externo, ¿qué pensarías de esa situación? Te doy un ejemplo y eso lo he contado en otros videos. Cuando yo estaba en muchísimo sufrimiento antes de la pandemia, un poquito en la pandemia casi, en una relación que fue uno de los primeros, de los principales catalizadores para mi propio despertar conciencial, algo sucedió, algo mágico en mí que me hizo pensar, vale, si esto le pasara a mi hermana, ¿yo qué pensaría? Entonces, claro, si mi hermana viviera en esta situación y si mi hermana estuviera viviendo en esta situación, ¿yo qué pensaría de esta situación? Y entonces salí un poco más al observador objetivo y me di cuenta, claro, la realidad que estaría viviendo mi hermana es completamente una realidad de sufrimiento en la que ella está completamente sin apoyo, está completamente sola, recibiendo unos impulsos negativos de esta persona y esta persona está haciendo ciertas cosas, ya para no entrar en ningún tipo de juzgamientos. Cuando tú te permites observar como un tercero
de forma objetiva la situación, vas a poder entrar y a observar un poco más sobre qué banderillas tú estás obviando. Así que vamos a irnos con otros consejos de una amiga, otra amiga tuya, una estudiosa, Nerdis, que te quiere compartir algunos consejos para poder vivir en la realidad. De nuevo, volviendo al tema de la casita, que me parece interesante. Cuando nosotros vivimos en un overlay o un filtro, lo que termina sucediendo es que no nos damos cuenta, pero la gran mayoría de relaciones sexoafectivas en nuestra adultez son de personas en cuerpos de adultos, pero realmente niños de 4 años jugando a la casita, a proyectar sus fantasías en el otro, a esperar que el otro sea el Ken de la casita, o a esperar que el otro supla todas sus necesidades emocionales que te estaba diciendo anteriormente. Ahora bien, si tú tienes una visión clara de la persona con la que quieres estar, lo más probable es que cuando entres a una relación lo primero que hagas es ver todas las cualidades de esa persona creyendo que esa persona cumple con todas las características del ideal que tienes en tu cabeza, del ideal de fantasía que tienes en tu cabeza. Siendo honestos, en realidad puede que ni siquiera sea la persona que tú realmente necesites. ¿Por qué sucede esto? Digamos que, por ejemplo, tu papá era un narcisista y tu papá todo el tiempo estaba obligándote que actuaras de una forma o de la otra, te estaba rechazando, te daba el silent treatment o no te respondía, era una persona muy fría y luego te manipulaba para que hicieras una cosa o no hicieras la otra, o luego te regañaba, te sentías invalidada. Esa fue tu versión de amor porque no conociste nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a una relación adulta, crees que lo ideal o la forma del amor, y eso es muy inconsciente, es como te la enseñó tu papá, porque él fue tu primer amor. Hoy hablaba con mi papá de eso. Entonces, claro, tú crees que eso es el amor. Cuando yo estaba en una anterior relación, le preguntaba a mi pareja, pero para ti, ¿qué es el amor? Y de hecho quiero hacer un video con relación a eso. Hay muchas versiones de lo que tu identificación y tu cabeza puede creer lo que es el amor. Pero puede que hayamos malinterpretado el amor por apego, por afecto, por aprecio, por pasión, por adicción al sexo, por adicción a una conexión. Y eso no necesariamente significa amor, que reducidas cuentas lo que quiere decir amor es hacerte parte de mí. Cuando yo te amo, tomo como parte tuya y me identifico con todo lo que tú eres como si fuera yo. Es decir, tomo todo lo tuyo como parte mía. Amarte significa tomarte como parte de mí, porque somos un todo. ¿Y eso qué significa? ¿Eres tú capaz de aceptar y ver a esa persona con todas sus red flags, con todas las cosas negativas, con todas las cosas positivas y aceptarlas con la realidad que es y la amas con la realidad que es? ¿O estás amando una versión fantasiosa de esa persona que realmente responde más a como tú veías a tu papá y a tu mamá? Lo mismo, si tenías a una mamá que era, por ejemplo, una borderline y tu mamá todo el tiempo utilizaba exceso de drama para poder llamar tu atención o la atención de su papá o tu papá, sea como sea, o vivías con 2 mamás o vivías con 2 papás, entonces uno de ellos utilizaba el exceso de drama para hacerte sentir culpable por simplemente poder mostrar tus necesidades. Lo que vas a hacer es que vas a traer a una pareja, sea mujer o sea hombre, que también utilice esas mismas dinámicas de manipulación y tú vas a creer que eso es el amor porque no conociste nada más con relación a eso. Por eso es tan importante lo que estábamos viendo con relación a cómo entrar en la realidad, porque el problema aquí, el tema no es que estés teniendo una visión de fantasía, sino que no te estás sentando en la realidad que está fuera de tu interpretación personal. Bien, primer tip con relación a eso es que te puedas entrar a tu observador, ya, es decir, mirar como una forma externa. ¿Qué otro ejercicio puede servir para esto? Inclusive si estás con esta persona y puedes ver a esta persona, si tienes unos audífonos y puedes taparte el oído y ver a esa persona sin interpretaciones mentales y verlo como realmente es sin tu interpretación, vas a poder observar si realmente es como lo tienes pintado en tu cabeza o no. O de nuevo, si tú te haces una meditación o te pausas e intentas observar a esta persona como si fuera un desconocido, ¿es realmente como tu imaginación te dice que es? ¿O realmente lo que estás haciendo es tapar una cantidad de red flags o de banderillas rojas que te están mostrando desde el principio que no era la persona? Porque
me ha pasado con diferentes personas a las que acompaño, con una mujer en específico, que la persona desde el principio le comentó, llegó con una historia de que es que su ex era una dramática y que todas las ex que había tenido eran unas dramáticas y que lo habían dejado, y terminó convenciéndola de que él era la víctima, de que era la víctima de todas esas mujeres que realmente lo estaban dañando porque tenían exceso de necesidades emocionales. Ella, como pensó que él era diferente, entró a la relación con él y al principio todo muy bien, hasta que después de 2 años se dio cuenta que esta persona era un completo evitativo y que una necesidad básica como que pudieran tener una comunicación normal para él era que ella era una dramática. Entonces, desde el principio, incluso en las primeras semanas, ella vio que él era una persona que era tal cual como le dijo. Lo que pasa es que ella quiso pintar a la persona como no era. Se pintó pajaritos en el aire. ¿Ya? Como te estaba mostrando el video, te voy a dejar aquí el video del pajazo mental. Se pintó pajaritos en el aire con relación a la persona con la que estaba. Bien, entonces te vas a mantener en relaciones en la que ambos pretenden y al mismo tiempo en relaciones en las que estás viviendo y esperando por un gran potencial. Ojo con eso. Las personas, si tú no estás viendo que la persona en realidad, o sea, si una persona quiere cambiar, la persona va a cambiar y va a mejorar por sí misma, no por ti. Y realmente tú no vas a tener que ver con eso. Suele suceder mucho en las personas, sobre todo que tienen un apego ansioso, que inconscientemente creen que curando, que sanando, que apoyando a la persona, que siendo la mamá que le da la sopita, esa persona se va a sanar. Todo esto en contraposición a que esta persona, si realmente quisiera sanar, hubiera sanado con o sin ti. Esta es nuestra forma de manipular inconscientemente. Si esa persona no tiene la intención de cambiar por sí mismo, ¿por qué crees que lo haría por ti? Eso es una parte de tu ego, que se cree la súper indispensable, que sin ti no va a poder lograr nada. Y claro que es ser egoico, porque en realidad tú no eres indispensable. Así como tú tienes todas las capacidades para desarrollarte a ti mismo o a ti misma, la otra persona también las tiene. Y tú deberías respetar eso, sobre todo porque es honrar la grandeza que esa persona tiene, así como honras tu propia grandeza. ¿Ya? Deja de estar esperando o mirando el potencial de las personas que en un futuro lo van a hacer y convirtiéndote pues en la enfermera de una persona que ya te demostró que no va a cambiar. ¿Cuál es otra forma de ver la realidad? Me parece muy interesante de nuevo hablar sobre las adicciones de amor y las adicciones del sexo, porque hay muchos expertos que hablan sobre las adicciones al sexo y las adicciones al amor, cuando en realidad lo que sucede con las adicciones al sexo y las adicciones al amor no son las adicciones al sexo y las adicciones al amor, sino las adicciones al personaje que nos inventamos. Tenemos una limerencia. Tú estás adicta a la versión de esa persona que te imaginaste y sigues queriendo lograr que esa persona sea la persona que tuviste en el principio imaginada en tu cabeza, pero que por supuesto después de la fase de limerencia, después de la alta fase de dopamina, pues desapareció porque no existía, porque las gafas se acabaron. Entonces tú sigues adicta al primer shot de dopamina que tuviste en la primera fase de la relación, pero que ya no va a poder ser porque es que realmente nunca fue, porque estabas con unas gafas de hormonas en tu cuerpo, ¿ya? Y como tienes una adicción tan grande, es mucho más doloroso para ti salir y tener un withdrawal o tener una etapa en la que vas a estar en completo ayuno de esa persona que realmente salir de ahí. Como tu amiga te puedo decir que aunque sea duro, es mucho mejor para ti vivir el proceso de ayuno de esa persona para que puedas ganar perspectiva y darte cuenta si lo que realmente tienes tú son pajaritos en el aire, pajaritos de una conversación mental que realmente no has cuestionado, porque creemos que nuestra realidad mental es lo correcto. Los adictos emocionales se apegan muy rápidamente, los adictos al sexo se apegan muy rápidamente. ¿Y esto por qué sucede? Básicamente porque las personas que tienen adicciones emocionales tienen una gran carencia de cómo suplir sus necesidades emocionales. Desde niños sufrieron una gran carencia, son personas realmente hambrientas, desnutridas emocionalmente. Entonces, claro, por eso es que es tan difícil salir de esa adicción que tienen, porque es que no conocieron más, siempre han estado en desnutrición emocional, que es la desnutrición más importante que tenemos. Y entonces lo que no nos damos cuenta, que estamos hablando aquí de dualidad, es que en realidad tú estás viendo dos perspectivas o estás relacionándote con dos perspectivas. Una que es la realidad que no quieres ver, por eso puede que estés enfermita a veces de los ojos, y otra que es la fantasía que tienes. Tú debes decidir con qué te quieres relacionar, si con la realidad o con la fantasía, ¿ya? ¿Cómo seguir viendo entonces la realidad? Cuando las personas, por ejemplo, están muy hambrientas y van a un desierto y no hay nada de agua y resulta que lo único que encuentras tú
Es una especie de fuente que solamente tiene agua envenenada. Hay personas que prefieren tomarse el agua envenenada a pesar de que saben que van a morir y que se van a envenenar. Aquí el llamado para ti es darte cuenta que por más sed que tengas, esa agua te va a matar. Y tu cuerpo inclusive puede que tenga todavía agua dentro de ti para que mantengas hidratada un poco más, pero no estás confiando en tu cuerpo para que te muestre que puedes salir de ahí. Así que, aparte de observar a esta persona objetivamente, ponte en alguna situación que hayan vivido en el pasado de nuevo. E imagínate que no conoces a esta persona. Si no conoces a esta persona y viviera esa misma situación, ¿qué pensarías de ello? También es muy útil empezar a ver a esta persona como realmente es fuera de la relación. Las personas, usualmente, cuando sabemos que estamos siendo vistas, nos actuamos de una forma edulcorada, ¿sí? Porque estamos siendo vistas. Puede que tú tengas una versión idealizada de mí, ¿ya? Te imagines que no hago popito, que no hago chichi, que no lloro, ya que no soy un ser humano igual a ti. Pero resulta que todas las personas, cuando no estamos siendo observadas, realmente mostramos cómo somos. Así que busca observar a esta persona cuando no está siendo observada, ni siquiera por ti, a ver cómo se porta con los animales, cómo se porta con las personas del servicio y sobre todo, cómo se porta con las personas que desprecia o con sus enemigos. La mejor forma de conocer a una persona es ver cómo se porta con sus enemigos, porque si te quitas esa idea egoica de que eres súper, hiper, mega especial, y esta persona te contó que todas las viejas eran unas locas, narcisistas o lo que sea, y que las trataba de cierta forma, ¿por qué crees que contigo no va a pasar lo mismo? Si esa persona lleva siendo un patrón. Si esa persona se comporta o trata a las exparejas de cierta forma, ¿por qué esperas o por qué crees que dentro de 2 años no va a ser así contigo? Como la chica que se casa con un hombre que fue casado y que cree que nunca la va a engañar a pesar de que sabe que esa persona estuvo con yo no sé cuántas personas. Porque quieres seguir viviendo en una fantasía de una persona que no existe. Hay una forma muy interesante de poder relacionarte con la realidad, de sentarte. Imagínate que está entrando energía por tu coronilla hasta tu pecho. Y por más que tengas mucha ansiedad, vas a entrar en silencio y sin pensar vas a sentir lo que sea que estés sintiendo. Te dejo acá varios videos sobre cómo sentir. Las personas mentimos a través de las palabras. Muchas personas pueden decirte muchas cosas. Hay hombres que te pueden decir, ay, te amo, te adoro, eres la mujer de mi vida. Pero si la persona nunca está pendiente de ti, si la persona no puede corregularse contigo, no tiene que ver nada con lo que tú estás imaginando. Nada. Así que en vez de escuchar tanta palabrería y tanta palabra, atente a las acciones de una persona. Si una persona está presente, si una persona es congruente con su palabra en su acto, eso es lo que has de observar, esa es la realidad que la vida te está presentando, no la que tú estás poniendo en tu cabeza. Cada vez que sientas un poquito de ansiedad, cada vez que veas a esta persona y sientas que te está doliendo algo porque esa persona no es congruente con la persona que tú pensabas que era, mira esa red flag o esa banderilla roja como una banderilla de la vida que te está diciendo que por ahí no. Y no la olvides, anótala, obsérvate con amor en tu experiencia. Y hay una forma muy importante que puedes revisar y es que si ya hiciste una observación objetiva de esta persona tiene estos tratos y se comporta de esta forma y también tiene estas cualidades positivas, como realmente te está demostrando en la realidad, te comprometes con esa persona tal cual como está hoy, sin proyectar a futuro y pensando en el pasado como fue en el pasado, sino tal cual como es esta persona, te comprometerías a vivir con esta persona o a tener una relación con esta persona. Y sé honesto contigo misma o contigo misma, porque si la persona no es esa versión edulcorada que tienes en tu cabeza y la persona es lo que te está mostrando ahí, la única o el único que se va a estar engañando eres tú mismo. Tú mismo porque estás siendo consciente y siendo consciente estás siendo indiferente a la realidad que estás viendo. Entonces, para concluir, como tu amiga te digo, porque es que, de nuevo, sabes que a mí no me interesa hablar acá ni como la gurú ni como la experta,
Yo también vivo mis propias situaciones. Estas situaciones no solamente pasan en las relaciones sexoafectivas, también pasa cuando idealizas un trabajo, cuando idealizas a tu jefe, cuando idealizas a tus amigos y los pones para que se hagan cargo de cosas que no tienen por qué hacerse cargo, que no quiere decir que no exista la interdependencia y puedas encontrar personas que te apoyen. Pero cuando ponemos expectativas excesivas en las personas para que sean una versión edulcorada, para que sean parte de ese filtro, ¿sí? Que nosotros nos inventamos, pues es muy complejo tener relaciones auténticas, porque al mismo tiempo tampoco te vas a permitir a ti ser auténtico. Hace poquito estaba hablando con una amiga en el mar y me estaba contando una situación que estaba pasando con su pareja. Y yo tal cual también le conté una situación que me estaba pasando con un hombre. Y es que yo no sé por qué idealizamos a las personas solo porque las vemos en una cámara detrás ahí de nosotros. Yo te puedo mostrar lo que es posible, pero porque también lo encarno dentro de mí. Y esa es la verdadera autenticidad que esta etapa de vida nos está permitiendo lograr. No la que te dice cómo ser o cómo no ser, sino la que te muestra que poder amar nuestras sombras es lo que te va a permitir realmente amarte como eres, pero sin andar falsificando la realidad. Si la realidad es que en este momento la persona no está contigo, si la realidad es que no conoces a esa persona, el último consejo que yo te daría como gran amiga es: tómate el tiempo necesario para conocer a esa persona y de verdad ve despacio. Primero ve desde lo más sutil y observa a través de las interacciones si pueden ir más profundo y ahí ves. Sí, no, vale, sí, vale, puedo ir más profundo. Nos observamos de nuevo. Sí, no, puedo ir más profundo. Porque claro que estás fortaleciendo la relación contigo misma, contigo mismo, y al mismo tiempo es que estás entregando lo más importante, que es tu corazón. No hay ninguna prisa, no necesitas cumplir las expectativas de nadie. Eres una persona que se está convirtiendo en un adulto emocional. Tómate el espacio, tómate el tiempo, y a pesar de que tengas ansiedad, porque puede que todavía tengas esas situaciones del trauma que te hace querer volverte adicto fácilmente, esta vez date cuenta que la vida es larga. No tiene que ver nada el tiempo ni nada con el estilo, tiene que ver con tu experiencia única. Tómate el espacio de observar y en vez de estar pendiente de si eres tú suficiente para esa persona, mira paso a paso si esa persona sí es suficiente para la grandeza que tú eres y si al mismo tiempo tú te puedes expandir con esa persona. Obsérvalo paso a paso para que tú dejes de falsear y también para que le permitas al otro ser su versión real. Gracias por ver este video. Te mando un beso grandísimo y que pensemos este año con muchísima más paciencia y un amor verdadero, que es el de integrar todas nuestras partes. Un besito.